¿Qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo calcular un par de resistencias equivalentes en función de estas cuatro resistencias, que pueden ser cualquier tipo de resistencia en general. Acá yo tengo dos resistencias de rojo, rojo, dorado, que se leen. Esta banda está más al borde que estas otras, entonces esta sería la cuarta banda y esta la primera. Entonces sería banda 1, banda 2, banda 3, banda 4. Es decir, esta sería la cifra 1, cifra 2, multiplicador y la tolerancia. Bien, ahora, estas resistencias que yo tengo acá, tengo esta y esta es de 2,2. Esta, si yo acerco bien, tiene un naranja en su tercer banda. Y esta otra tiene un rojo en su banda. Entonces, vamos a llamar resistencia. Ahí, ¿se alcanza a ver? Bien, resistencia 1 a la resistencia que es rojo, 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 dorado. Esta resistencia sería 2, 2, y acá sería por 10 a la 2, porque recordamos que el 2, el rojo es el número 2, y el dorado me va a decir más o menos el 5%. Es decir, esta resistencia es de 22 por 10 a la 2, es decir, de 2,2 kilo ohmios o 2200 ohmios, que es lo mismo. Después, las otras dos resistencias es resistencia 2, vamos a ponerla, igual a marrón, negro, rojo, dorado. Marrón era 1, negro era 0, rojo era 10 a la 2, acá estaría el rojo, ¿sí? Dorado. Y este dorado es más o menos 5%. Es decir, el valor de la resistencia 2 es de 1 kilo ohmio. Bien. Y ahora para la siguiente, la última, que es la resistencia 3, dijimos que era marrón, negro, igual, y acá es naranja, dorado. Es decir, 1, 0 por 10, y acá iría un 3. Si recordamos el código de colores, naranja era el 3, entonces acá ocuparía ese lugar. Y la tolerancia es la misma, 5%. Es decir, su resistencia es de 10 kilo ohmios. Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos poner estas resistencias de tal forma de conseguir un valor deseado. Por ejemplo, vamos a ponerlas, yo necesitaría tener una resistencia, ¿sí? En mi circuito, por ejemplo, necesitaría una resistencia que sea igual a 12,2 kilo ohmios. Bien, ¿cómo consigo este valor de resistencia? Y si nosotros vemos, este valor de resistencia es como si nosotros agarrásemos una de 2,2 y se la sumásemos una de 10. Entonces, acá nuestra resistencia equivalente sería 10 kilo ohmios más una de 2,2 kilo ohmios. Bien, es decir, pasamos a tomar una de 2K2 y una de 10K. Ahora, ¿cómo las colocamos si van en serie en paralelo? Nosotros recordemos que la resistencia equivalente de la serie, bien, es la suma, ¿sí?, de cada una de las resistencias, bien, si están colocadas en serie. Y la resistencia equivalente en paralelo es igual a 1 sobre, y acá es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Y así sucesivamente, ¿no? Y acá también más sucesivamente. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos, yo voy a agarrar esta protoboard o breadboard, que se le dicen, experimentar también, que me permite a mí poder colocar estos componentes de una forma ordenada, ¿sí?, y que quedan ya listos para hacer las conexiones. Internamente en cada uno de estos agujeros, yo lo que estoy haciendo es haciendo contacto en cada una de estas chapas. Entonces estoy cerrando un circuito o transmitiendo el contacto eléctrico
con estas chapas metálicas, que son conductoras. Entonces, y con esto otro que tengo acá, no se lo alcanzará a ver bien, es un multímetro. Este multímetro o tester lo voy a usar para hacer las demostraciones de estas series, estos cálculos. Yo al multímetro lo coloco para medir resistencias, que es el símbolo, la unidad de medida, que son los ohmios. En este caso lo voy a poner un valor un poco más alto, ¿sí?, que 2K, porque si no, no voy a poder medir esta resistencia, que es 2,2. Se va a estar pasando por 200 ohmios si yo quisiera medirla con esta escala. Entonces paso a la siguiente. Entonces agarro las dos puntas de mi tester, no se van a ver, pero bueno, estas dos puntas, y procedo a hacer la medición, tocando en cada uno de sus extremos, y ahí yo puedo ver que me da una resistencia de 220 justo. Por ahí oscila un poquito, pero bueno, sabemos que es de 220 no, 2,2 kilómetros. Ahora, si yo agarro esta resistencia, que dijimos que era la 10K, y la coloco en serie, ¿sí?, yo había dicho de que si las coloco en serie, fíjense que la estoy conectando sobre esta misma columna, la columna 16. Entonces esa chapa, la chapa número 16, me va a ser digamos, de cable, que me va a unir, me va a empalmar ambas patas o terminales de la resistencia. Entonces voy a proceder a medir desde la 22 a la 11. Bien, de esta columna 11 de acá y esta de 22. Es que es lo mismo tocar ambos terminales con el tester. Procedo a hacer, y están colocadas en serie. Esta empieza acá, termina acá, y el fin de esta empieza con esta y termina acá. Entonces conecto aquí y conecto acá y veamos la medida del multímetro. Acá nosotros podemos ver cómo es el valor, aproximadamente ronda los 12,18 kiloohmios, lo cual es un valor aceptable. De decir, la suma de algo de 2,2K y algo de 10K. Si nosotros medimos esta, aproximadamente nos va a dar unos 10 kiloohmios. Nos puede dar un poquito más o un poquito menos. Eso depende de qué. Depende de el multímetro, el error que tenga el multímetro, y nosotros habíamos hablado en el Power, en la presentación sale el tema de la tolerancia, que está en un valor aproximado del valor real que nosotros decimos con los colores. Bien, entonces, la resistencia equivalente nosotros tendríamos, que sería esta, ¿sí? Nosotros la podemos conseguir con esta suma de dos resistencias. ¿Qué pasa si yo ahora estas dos resistencias las coloco en paralelo? Y si nosotros recordamos, con la resistencia aquí en paralelo, la resistencia equivalente del paralelo, bien, sería igual a ¿qué? A 1 sobre 2,2 kiloohmios más 1 sobre 10 kiloohmios. Si nosotros colocamos esto en la calculadora, hacemos 1 sobre 2,2 por 10 a la 3 más 1 sobre 10 a la 3. Fíjense que el valor que nos da es un valor bastante más chico que nuestra resistencia de 2,2. Fíjense que ahí sale 1,8 y demás decimales por 10 a la 3. Es decir, que esto nos da un aproximado, vamos a ponerlo acá, nos da un aproximado de una resistencia de 1,83 kiloohmios. Vamos a ver qué tan real es esto que nosotros acabamos de decir. Tengo acá mis dos resistencias que en serie me dan 12,2 kiloohmios, ¿sí? Vamos a poner acá, esta sería la resistencia equivalente en serie, porque dijimos que la suma me da 12,2. Si yo las coloco en paralelo, que es ni más ni menos que ambos terminales compartan bien sus puntos, es decir, este terminal de esta resistencia comparte el terminal de esta resistencia, y a su vez su fin, ¿sí?, el otro lado de su terminal también lo comparte con este. Vamos a ver si los cálculos dan
correctos o aproximados. Si yo coloco las puntas del tester, fíjense que ahí me marca 1.77, muy cercano a lo que nosotros hemos calculado como 1,8. Y así como esto, yo puedo ir agregando en mi circuito más resistencias. ¿Sí? Por ejemplo, acá he agregado la de 1K. Entonces yo, si mido desde aquí, acá dijimos que vamos a tener 1,8, 1,7, que marca. Ahora, de este otro lado, yo tengo acá la resistencia que se ha colocado acá y no influye en su valor. ¿Por qué? Porque no está conectada del otro lado. Si yo pongo mi punta en este lado y mido la resistencia, fíjense que se le ha sumado un kilo ohmio. ¿Por qué? Porque esta resistencia que nosotros vemos acá, esta resistencia es de 1 kilo ohmio. Bueno, sí, ahí está. Es marrón, negro, rojo, como hemos visto allá. Ahora, un caso interesante es que en los paralelos, la resistencia que nosotros tengamos, la menor resistencia que nosotros poseamos en un paralelo, como resultado nos va a dar una resistencia que va a ser mucho menor a la resistencia más chica que tengamos. En el caso, hay un caso particular en el que nosotros tengamos, para la resistencia equivalente del paralelo, donde yo tenga dos resistencias iguales, es decir, una de 2,2 kilo ohmios más 1 sobre 2,2 kilo ohmios. Esto me va a dar a mí 1,1 kilo ohmios. Vamos a verificarlo con la calculadora. Es decir, aquí lo único que hacemos es sacamos ese 10 y ponemos 2,2. Fíjense que el resultado da 1100, es decir, la mitad. Es algo que nosotros podemos conseguir con una resistencia equivalente en paralelo. Podemos conseguir una resistencia equivalente que va a ser menor o igual, puede ser menor o igual, bien, a la menor resistencia que nosotros tengamos. En este caso, como tenemos dos resistencias que son iguales, va a ser menor, ¿sí? Pero ¿cuánto menor? Va a ser exactamente la mitad. Bien, este igual no va. Va a ser, siempre va a ser menor a la resistencia más chica. En el caso que nosotros las dos resistencias sean iguales, nuestro resultado va a ser la mitad. Si nosotros tuviésemos dos resistencias de 10K y el resultado acá, nosotros vamos a tener 5K. Veámoslos. Si yo coloco acá mi resistencia de 2K y le agrego otra resistencia de 2K, entre esta pata y esta otra, y coloco mis puntas, procedo a medir y me marca 1,1.08 kilo ohmios. Está bastante cercano. Y lo otro que hay que considerar que las resistencias estas no tienen polaridad, es decir, yo así tal como está la saco y la coloco al revés, no va a tener ningún efecto en mi circuito. Fíjense que vuelvo a marcar y me marca exactamente lo mismo, 1,08. Así que bueno, con eso concluimos la parte más práctica de las resistencias equivalentes, tanto en serie y en paralelo, y como nosotros recién acabamos de ver, uno que hice bastante rapidito, si lo habrán visto, si lo habrán notado, que yo tenía una resistencia de 2,2 kilo ohmios puesta en paralelo con otra resistencia de 10 kilo ohmios, y estas dos las junté y le agregué aquí una resistencia de 1 kilo ohmio. Incluso acá le puedo agregar otra resistencia de 2 kilo ohmios, así ya completo toda la resistencia que tengo, y entre el punto A y el punto B yo voy a tener una resistencia equivalente, que ahora vamos a ver cuánto es. Yo coloco mi resistencia de 10K acá, procedo a colocar mi resistencia de 2,2K en paralelo y le coloco la de 1K en serie con ese paralelo, bien, y en serie le coloco esta otra resistencia de 2,2K. Y ahora procedo a medir y el resultado de este sería, acá nosotros dijimos que entre estas dos que están en paralelo sería este valor, 1,8 kilo ohmios. Y esa resistencia pasaría a estar una resistencia equivalente entre el punto A, bien, y este punto, ¿sí? Acá estaría nuestra R equivalente del paralelo. No sé por qué le puse una R. Bien, entonces,
ahí yo tendría mi 1,8 kiloohmios. Y esa resistencia equivalente estaría en serie con estas otras dos. Entonces sería 1,8 más 1 más 2,2 kiloohmios. Veamos si se cumple. Es decir, la resistencia equivalente entre AB sería igual a decir la resistencia equivalente del paralelo entre A, y en este punto lo podemos decir C, entre AC, más la resistencia esta, que sería la resistencia, dijimos, 2, más la resistencia 2, más la resistencia 1, que es 2,2K. Bien, es decir, esta resistencia equivalente va a ser igual a 5 kiloohmios aproximadamente. Si nosotros colocamos nuestra punta del multímetro aquí y la otra acá, podemos ver que nos da muy aproximado, 4,91 kiloohmios. Así que bueno, nada, espero que les haya servido la parte práctica de resistencias, equivalentes, series, y que bueno, nada, a meterle en mano a los proyectos.